Dicen que hay carreteras que esconden secretos oscuros, lugares donde el tiempo parece detenerse y los ecos del pasado susurran advertencias a quienes se atreven a cruzar. Hoy te contaré la historia de un hombre que se adentró en uno de esos lugares. Era un trailero que, como muchos otros, pasaba las noches en la soledad de la carretera, sin saber que estaba a punto de vivir su peor pesadilla. Soy Gael Salazar y bienvenidos a Fantasmas y Leyendas. Hola, ¿qué tal comunidad? Mi nombre es Martín y me decidí a compartir mi historia paranormal que me sucedió hace algún tiempo. Yo soy trailero de esos que recorren kilómetros y kilómetros en las carreteras de México. Y créeme, después de tanto tiempo y tantas horas en la ruta, he visto de todo. Pero lo que les vengo a contar esta noche es algo que todavía me hace temblar cada vez que lo recuerdo. Sucedió hace unos años cuando iba al norte, por la carretera que atraviesa la sierra en Baja California. Era una noche oscura, sin luna. Solo estaba el motor de mi tráiler y el silbido del viento golpeando las ventanas. No se veía ni una sola luz a lo lejos, solo ese camino interminable del desierto. A pesar del cansancio, sabía que tenía que llegar a tiempo, así que me mantuve con los ojos abiertos y seguí avanzando, intentando no dormirme al volante. En algún punto del trayecto, distinguí algo en la orilla del camino, una figura que al principio pensé que era solo un poste o una sombra, pero a medida que me acercaba, me di cuenta que era alguien, ahí, de pie, inmóvil en medio de la nada. No había pueblos cercanos, ni gasolineras, ni ninguna razón para que alguien estuviera allí. Así que bajé la velocidad un poco, sintiendo que tal vez era alguien que necesitaba ayuda. Al acercarme más, vi que era un hombre, alto y delgado, con un sombrero y un abrigo viejo que le colgaba del cuerpo, como si fuera demasiado grande para él. Algo en su presencia me dio mala espina, pero cuando pasé por su lado, lo vi levantar la mano pidiendo un aventón. Tuve el impulso de ignorarlo, de seguir de largo, pero había algo que me heló la sangre, como si por alguna razón que no podía entender, yo estuviera obligado a detenerme. Así que, en contra de toda lógica, paré el tráiler unos metros más adelante. Miré por el retrovisor, esperando verlo caminar hacia mí, pero él no estaba ahí. De pronto, escuché el sonido de la puerta del copiloto abriéndose, y antes de que pudiera hacer algo, el hombre ya estaba sentado en el troque. Se sentó en silencio y sin ni una sola palabra, me miró de reojo. Sus ojos eran oscuros y apagados, llenos de una calma inquietante. Quise decirle que se bajara, que no podía llevarlo, pero había algo en el aire, una especie de tensión que me impedía moverme o hablar. Si apenas pude formular una palabra básica. ¿A dónde vas?, le pregunté. El hombre giró su cabeza hacia mí, despacio, como si cada movimiento le tomara una eternidad, y con una voz baja, casi un susurro, me dijo: más adelante. Esas dos palabras tan vagas, tan simples, hicieron un escalofrío recorriera todo mi cuerpo. Pero arranqué, porque sentía que no tenía otra opción. El camino se volvió denso, como si el aire alrededor se hiciera más pesado. Él no decía nada, solo miraba por la ventana. Pero de vez en cuando notaba que sus ojos se volteaban hacia mí. Y cada vez que lo hacía, yo sentía apretado el pecho. No era un pasajero normal, y lo sabía desde el primer segundo. Pero lo peor aún estaba por venir. A medida que avanzábamos, empecé a escuchar un sonido raro. Al principio pensé que era el tráiler, pero no era algo que sonara allá adentro. Era como si alguien arrastrara algo pesado sobre el suelo del camión. Traté de ignorarlo, diciéndome yo mismo que solo era mi imaginación,
pero el sonido se hizo más fuerte. Era un arrastre como de cadenas, como rozando metal con metal. Apreté el volante y yo con mi pulso acelerado, pero entonces miré de reojo al hombre y vi una sonrisa torcida y macabra que parecía disfrutar de mi miedo. El sonido de las cadenas continuaba y el aire en la cabina se volvió insoportablemente frío. De repente el motor comenzó a fallar. Las luces del tablero parpadeaban y sentí como el tráiler empezaba a perder velocidad. Apreté el acelerador, pero el camión no respondía. En ese instante el hombre habló de nuevo, con esa voz baja, casi susurrando. Ya estamos aquí. Levanté la vista y lo que vi me congeló la sangre. Frente a nosotros un panteón antiguo, cubierto de una densa neblina, se extendía a la orilla de la carretera. Las lápidas se enlazaban con las sombras entre la niebla y el silencio era tan espeso que casi podía tocarse. Giré la cabeza para verlo, pero él ya no estaba. El asiento a mi lado estaba vacío, como si nunca hubiera habido nadie ahí. Me quedé inmóvil, tratando de entender lo que acababa de suceder. Frené de golpe y el sonido de las cadenas había ido. El frío desapareció, pero el terror seguía ahí, en mi mente, en mi espacio alrededor. Salí del camión con las piernas temblorosas y revisé cada rincón de la carretera. No había nada, ni una señal, ni un rastro de aquel hombre, solo la oscuridad y el silencio de la noche. Subí de nuevo el tráiler, respirando con dificultad y sin mirar atrás, arranqué. No sé cuánto tiempo conduje hasta que vi las luces de un pequeño pueblo a lo lejos. Y en cuanto encontré una gasolinera, detuve el camión y bajé, aún temblando. Y un anciano que trabajaba allí me miró con curiosidad, notando el pánico en mi cara. Le conté lo que había pasado, tratando de entender lo que había vivido, y él solo me escuchó sin decir nada. Cuando terminé, me miró con una seriedad que me estremeció y dijo: «Eso que vistes, no eres el primero en verlo. Dicen que es el alma de un hombre que murió en un accidente en esa misma carretera hace muchos años, y desde entonces anda buscando compañía en su eterno viaje, pero nadie puede llevarlo, y así seguirá esperando noche tras noche». No sé si lo que viví fue una leyenda o si realmente crucé a otro mundo esa noche, pero desde entonces nunca más he recogido a nadie en la carretera, porque cuando manejas por esos caminos solitarios no sabes quién o qué puede estar esperándote en la oscuridad. Bueno, comunidad, esto fue el final. Espero les haya gustado esta historia. No olviden suscribirse y dejar su like. Y recuerden, si tienen una historia paranormal propia o que sepan algún relato de alguien, no duden en enviármela. Gracias. Los espero en el siguiente episodio de Fantasmas y Leyendas.